Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Y hoy vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces, para empezar a estudiar la revelación del Cordero de Dios, tengo que empezar con un tema que se llama amar la vida y amar la muerte. ¿De quién? Del hombre que llevo dentro. Amén. Y para esto, Pablo lo habla bien clarito en el libro de Filipenses capítulo 3 del 7 en adelante. Si me ayudas, Luis. Ok, voy. Satanás estaba atacándome. Ya se la agarró de costumbre y tarea. Vamos pues. Filipenses capítulo 3 verso 7. Este es un tema que yo necesito que estén bien concentraditos para que le entiendan. Amén. Vamos. Filipenses capítulo 3 verso 7 en adelante dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre que tenía billete. Pablo era un hombre que se sentaba con la mesa con los fariseos. Pablo era hebreo de hebreos, dice la palabra de Dios, circuncidado al 8º día. Pablo era alguien que tenía un ejército a su mando, que tenía personas que le adulaban, personas que le hacían mandados, y tenía tantas cosas. Pero cuando llega a entender y viene Dios y lo lleva a uno de los cielos y le muestra el tabernáculo viviente, Cristo viene y expresa estas palabras y dice: cuántas cosas para mí eran para mi ganancia. Eran para mi ganancia. ¿Qué es ganancia para usted y qué es ganancia para mí hoy en día? ¿Cómo puedo medir que eran ganancias para mí? Tengo una buena empresa, tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, tengo un buen carro, tengo unas buenas cosas, y para mí eso eran ganancias. Y entonces viene Pablo y dice: todas esas cosas que yo estimaba como ganancias, hoy las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Todo aquello que me impedía buscar de Dios, todo aquello que me impedía tener una revelación de quién era Cristo, todo aquello que me impide poder venir a levantar las manos al Señor, poder levantarme a orar, leer la palabra de Dios, todo aquello que me impide, hoy yo la tomo como por pérdida. Y usted tal vez en el ámbito natural, usted puede decir: bueno, yo cómo puedo dejar de trabajar un domingo si es el pan de mi casa. Pero al final, cuando entendamos esto, nos daremos cuenta que todo es por pérdida, como la estimó Pablo. Y entonces el verso 8 me da la clave y dice: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento. Mire qué tremendo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y me encanta otra versión es que dice: y las tengo por estiércol. ¿Cuánto vale el estiércol para nosotros? Nada. Si más bien nos alejamos porque hiede mal. Entonces Pablo llega hasta esta dimensión y dice:
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por el amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Entonces usted me puede decir, pastor, pero yo ya soy salvo. Yo ya me gané a Cristo. Sí, estamos claros. Y bendito Dios que ya no va a estar en el fuego eterno achicharrándose. Bendito Dios por ello. Pero ahora Dios lo que quiere es, yo no quiero que solo te quedes con la salvación. Yo quiero que empieces a crecer y a formar en ti y en mí la naturaleza de Cristo en todo su esplendor. Y para eso yo tengo que estimar como basura todo aquello que me impide poder llegar a tener la naturaleza de Cristo en mí. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, verso 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Y viene este verso 10, que aquí es donde vamos a empezar a predicar. Dice: a fin de conocerle. ¿A quién conocerle? ¿A quién vamos a conocer? A Cristo. Amén. A fin de conocerlo, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Entonces, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, ¿cómo yo tengo que conocer a Cristo? Y aquí es donde se me abre la primer balanza. Aquí utilizamos mucho la palabra balanza. ¿Por qué? Vamos a ver. Alguien que me dé una revelación humana. ¿Por qué utilizamos balanza? ¿Por qué se utiliza una balanza? Para mantener un equilibrio. Usted lo mencionó claro. Entonces Dios, como es un juez justo, Él tiene un equilibrio para su pueblo. Y por lo tanto todo lo mencionamos en medio de balanza. Entonces, y aquí es donde viene la primera parte. Aquí es donde viene la primera parte. Aquí es donde viene la primera parte. Vamos a dibujar una balanza. Entonces, ¿cómo yo voy a conocer a Cristo? Número uno, en el poder de la resurrección. ¿Sí? A este lado, ¿cómo se le llama? Lado exaltado. ¿Sí? A este lado, ¿cómo conocemos a Cristo? A Cristo, ¿cómo lo conocemos en la Biblia? Como el león de la tribu de Judá y como el cordero inmolado. Entonces, si yo estoy viendo en este tema aquí, que es el poder de la resurrección, el lado exaltado, entonces ¿cómo voy a conocer aquí a Cristo? Como el león. ¿Estamos? Entonces, yo tengo ya parte del conocimiento quién es Cristo. Sé que Él es exaltado, que Él me lleva un poder de resurrección, que Él me salvó, que Él me libró de la muerte y me trajo a un proceso de poder ser libre de todo pecado. Amén. Ahora bien, Pablo dijo, pero yo no solo quiero conocerlo en el nivel exaltado, yo no solo quiero conocerlo en el nivel de león, yo no solo quiero conocerlo en el nivel del poder de resurrección. Tenemos que conocerlo en padecimientos. Y entonces aquí es donde entra el poder humilde.
Entonces aquí entro lo que es la muerte. Entra también lo que es, si un lado tenemos exaltado, en el otro lado ¿qué tenemos? Humildad. Y entonces si en el otro lado tenemos león, en el otro lado ¿qué tenemos? Cordero. Cordero. Y ahí ustedes pueden ponerle en el lado del exaltado placer, en el lado del otro lado dolor, en un lado montaña y en el otro lado valle. Y así podemos seguir haciendo una sinnúmero de condiciones. Entonces Dios quiere que nosotros conozcamos al Cordero de Dios, al Cristo, a la sangre de Cristo en todo su contexto, tanto en el lado exaltado como en el lado humilde. Amén. Voy siendo claro en esto. Entonces, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es conocimiento? Dice, porque la palabra de Dios dice, ¿para qué? Verso 10 dice, a fin de conocerle. Y la palabra conocerle es la palabra conocimiento. Y la palabra conocimiento es o significa tener una experiencia, ya no tener teorías. O sea, yo le alabo a Dios en este momento, ya no por teoría, sino por una experiencia. Porque hoy en día estamos acostumbrados a levantar fiesta a Dios cuando tenemos una victoria, cuando tenemos cuando se nos ha sanado a alguien, cuando tenemos a alguien o tenemos una victoria. Pero cuando estamos pasando un proceso o una dificultad, ya sea en el área que sea, ¿cuál es la expresión que muchas veces tenemos cuando ya no tenemos salida? Ay, hermano, solo Dios con nosotros. O sea, menospreciamos tanto el poder de Dios porque no le conocemos. Entonces Pablo dijo, miren, yo quiero conocer a Cristo, por lo tanto todo lo estimo como basura, como estiércol. O yo quiero conocerlo como león y como cordero, como exaltado y como humilde, como resurrección y como muerte. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, conocimiento es tener una experiencia. Y aquí hago otra balanza. Aquí solo son balanzas. Y este se le llama crecimiento. Y entonces, en el lado izquierdo hay un crecimiento teórico. Vamos a ponerle aquí para seguir siguiendo el cuadro del tetragramatón. Por aquí tenemos un crecimiento teórico. ¿Sí? O sea, yo crezco, porque me disipulo, porque leo la palabra, porque tengo todo ese conocimiento, ¿sí? Tengo todo ese entendimiento. Pero en el otro lado, ¿qué existe? Un crecimiento práctico. ¿Estamos? Entonces, todo es una balanza. Entonces, ya Dios ya no nos quiere tener en el ámbito de la teoría, sino que quiere trasladarnos a la práctica. Tú dices que yo soy un Dios todopoderoso. Tú dices que yo soy un Dios sanador. Tú dices que yo soy un Dios restaurador. Entonces yo lo sé por teoría, pero ¿cómo voy a entender o tener la experiencia que su Dios es un Dios restaurador? Tengo que pasar un procedimiento de destartalarme algo en mi matrimonio, con mis hijos, con mi trabajo, con lo que sea, para invocar la teoría que yo ya sé, que Dios es un Dios reconciliador. Y entonces lo llevo a la práctica y digo, Padre, aquí estoy. Yo creo que tú harás en mí lo que dice tu palabra.
¿cómo va usted a hacer manifiesto que Dios es un Dios sanador? En una enfermedad. Entonces, cuando usted ya tiene una enfermedad, entonces dice, bueno, yo ya tengo la teoría. Hoy voy al conocimiento de la práctica y digo, tú dijiste que tú eres un Dios sanador. Sobre los enfermos impondrán sus manos y ellos sanarán. Entonces la palabra de Dios, la sabiduría, el entendimiento me lo dice en teoría. Pero oye, Padre, aquí estoy en la práctica. Y aquí en la práctica te voy a adorar, te voy a exaltar y te voy a glorificar. ¿Estamos? Ok, sigo pues. Entonces, ¿cuál es el primer lado con el cual la iglesia tiene contacto? Cuando usted viene del pecado, ¿cuál es el primer contacto que usted tiene? Bueno, tenemos el lado en el cual la experiencia en el lado de la resurrección o el lado exaltado. ¿Por qué? Es cuando usted viene y usted conoce a Cristo y usted va a un retiro, no sé dónde usted conoció a Cristo, a través de la fraternidad, que precisamente mañana estoy cumpliendo 8 años de ser fraterno, ¿verdad? De llegar por primera vez a un capítulo de fraternidad. Entonces ahí fue donde yo tuve mi primer encuentro con Jesús verdaderamente. Entonces, en ese lado es el primer momento en el cual usted viene y se siente tan fortalecido, porque usted mira la bondad de Dios, porque todas aquellas culpas que usted tenía, todos aquellos pecados que usted tenía, todas aquellas situaciones que usted tenía, vino Dios y las limpió por la sangre. Y entonces nos hace entender que Cristo ya pagó por mí en la cruz del Calvario, que yo ya no voy a ir al paderón porque ya Cristo fue por mí. Entonces tengo el lado exaltado y tengo la experiencia con el lado exaltado de Dios. Y entonces, no sé si a mí me pasó, el día que yo llegué después de un retiro por primera vez, yo me creía tan pulcro, tan santo, que no quería poner los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque venía de un lado exaltado de Dios. Amén. Entonces, es aquí cuando estamos en la cima del mundo. Es aquí cuando no creemos en nada más que Dios. Está nuestro primer enamoramiento con Dios, ese primer amor. Es cuando aquí no hay conflictos, o si los hay, sabemos que Dios va a pagar por ellos. Es aquí cuando Dios pelea por nosotros por don. ¿Estamos entendiendo? Ahora bien, pero Dios, aparte de eso, quiere llevarnos desde ese punto al punto de la práctica, que es el punto del lado humilde, que conozcamos al Cordero porque fue muerto, porque fue inmolado. ¿Sí? Entonces, es el otro lado de su naturaleza. De su naturaleza. Entonces, aquí en este lado de la muerte, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Es cuando empezamos a caminar en valles. Es cuando empezamos a caminar con problemas. Es cuando sentimos los borbandeos de Satanás, diablo, serpiente, dragón, y lo sentimos y esto parece que nunca termina. Y sentimos una ráfaga intensa de él. ¿Pero por qué? Simplemente porque Dios quiere que conozcamos el lado humilde de Cristo, el lado sencillo, el lado de la muerte al yo. Porque usted no puede aspirar a ser la esposa del Cordero, a estar en el trono de Dios solo con el lado exaltado. Usted tiene que ir al lado de humildad, de muerte al yo. Entonces, en esta lección es cuando Pablo dijo: cada día muero, todos los días. Es el morir. ¿A quién? ¿A quién va a morir? ¿Quién es el que decía: una cosa les digo, que cada día muero? ¿A qué se refería Pablo cuando dijo eso? A su yo. Recuerde que en usted y en mí hay dos corazones, o no dos corazones, un solo corazón, pero dentro de ese corazón hay una parte que está habitada por el viejo hombre y otra parte habitada por el nuevo hombre. Entonces Pablo decía: yo lo que quiero es morir a mi viejo hombre. ¿Y quién es el viejo hombre? Su orgullo, su altivez,
su prepotencia, las mentiras, los celos, las contiendas que todavía están en nuestro ser interior. Tiene que morir. Tenemos que morir a eso. Entonces, es entender que el mismo sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz del Calvario, cuando le metieron clavos, corona de espinas, ese mismo procedimiento vamos a sufrir nosotros. No, pero Cristo ya pagó por mí. Sí, para redención de pecados, para perdonar de pecados, perdón de pecados. Pero si nosotros queremos crecer a una estatura, tenemos que conocer la muerte al yo, al sufrimiento y al pecado. Perdón, al sufrimiento, al yo, al pecado, a lo que está en mí. ¿Estamos entendiendo? Entonces, en este lado de humildad, en este lado de muerte al yo, nosotros no tenemos control. ¿Por qué? Porque el control lo tiene Dios. Y entonces aquí es donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es aquí cuando yo me vuelvo débil. Y entonces la palabra de Dios dice, di al débil, fuerte soy. Es aquí donde dice, pasarás sobre el fuego y no te quemarás, pasarás sobre las aguas y no te hundirás. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Porque lo que nosotros hacemos simplemente es obedecer y estar conociendo a Cristo por la experiencia. Así que si usted está pasando un problema en este momento, si usted está pasando un problema de angustia, si usted cree que su problema no tiene solución, es porque Dios le ha permitido estar ahí. ¿Para qué? Para que conozca a Cristo del lado humilde, del lado de muerte al yo. Entonces, Dios se nos revela en este punto para empezar a sanarnos. ¿A sanarnos de qué? De nuestro orgullo, de nuestra insensatez, de nuestra apariencia, de nuestra superficialidad. O sea, de aquello que aparentamos ser y no lo somos. Entonces dice Dios, es que aquí te tengo como un propósito y te voy a llevar a esto. Y entonces, como usted no conoce la palabra de Dios, lo que empieza es a quejarse, a lamentarse. Padre, si yo me congrego, Padre, si yo te sirvo, sí, por religiosidad, pero entonces no conoce la palabra, no tiene el entendimiento de la palabra. Porque todos aquellos, Jesús lo dijo muy claro, saben que en el mundo tendréis aflicción, pero no es porque yo he vencido al mundo. O sea, fue tan claro. O sea, el hecho de venir y convertirse como cristiano y conocer a Dios no es que usted va a tener una alfombra de pétalos todo el tiempo. No, vamos a tener aflicciones. ¿Estamos? Entonces, en este lado es donde Cristo empieza a fortalecerse en nosotros. Empieza a formar su naturaleza, empieza a tener una contextura más sólida y con un grado mayor de misericordia, con un grado mayor de ser pacientes, con un grado mayor de ser más sensibles. ¿Por qué? Porque lo estoy conociendo. David dijo, cuando él pecó y le dijo, Dios, te tengo 3 opciones, escoge la que tú quieres, le mandó a decir con el profeta, que seas perseguido por los hombres y le dijo otras cosas, pero después le dijo, o que seas perseguido por los hombres, que mande una enfermedad, o sino que caigas en mis manos. Y entonces David, que era un tremendo conocedor, dijo, Padre, mejor castígame tú, porque tú sí tienes misericordia, los hombres no tienen misericordia. Pero cuando yo conozco a Cristo, entonces sí voy a aprender a tener misericordia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Entonces, tenemos que tener este conocimiento del lado exaltado y del lado humilde de Dios. ¿Voy bien hasta ahorita? Hoy la estoy haciendo tipo discipulado de miércoles. Amén. En el libro de Apocalipsis, encontramos el mensaje a los vencedores.
Ya lo dije en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Amén. El mensaje a los vencedores. Y encontramos específicamente en el capítulo 3 el mensaje a la iglesia Laodicea, que es la última. Amén. Que es la última. Y es el momento histórico en el cual nos encontramos. Amén. Y dice, Apocalipsis capítulo 3, verso 21, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora bien, vamos a ver. Iglesia, ¿todos van a estar en el trono? ¿Todos los que sean arrebatados van a estar en el trono? No. Al que venciere, ¿qué va a vencer? Su hombre viejo, su orgullo, su prepotencia, su mentira, su altivez. Al que venciere. Entonces, el trono es para los vencedores. Y en el trono, ¿quién estará? El Padre, el Hijo y la esposa. Y los 144,000 que serán redimidos de la gran tribulación. Esos son los que estarán en el trono de la gracia. Que estarán ahí con Cristo porque será la esposa. Estarán en el trono real. La carroza de fuego, como le habla, como dice la versión en el antiguo pacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esto es aprovechar bien el tiempo aquí en la tierra. ¿Con qué? Con las elecciones. ¿Por qué? Porque estos que están en el trono son los que tendrán comunicación o comunión permanente con el Hijo. Perpetua, con el Cordero inmolado. Yo quiero estar con el Cordero inmolado. Yo quiero estar con el león de la tribu de Judá. Sí, pero para eso tengo que vencer. Para eso tengo que conocerlo, tanto en el lado exaltado como en el lado humilde. Para eso tengo que conocerlo, tanto en la teoría como en la práctica. Por eso es que la eternidad es para manifestar las elecciones que nosotros hicimos en la dispensación de los tiempos. Usted y yo estamos en la dispensación de los tiempos. No estamos en una eternidad. Nosotros estamos en un tiempo en el cual hoy comienza, pero hay una fecha de término. Nuestra vida, cuando nacimos y cuando morimos. Pero esta posibilidad de lo que yo hago aquí en la tierra, ¿dónde va a ser manifestado las decisiones y elecciones que yo tomé aquí? En la eternidad será manifestada las decisiones que tuvimos acá. Entonces, estos vencedores tendrán comunión con el Cordero por las elecciones que hicieron acá. ¿Estamos claros? Entonces, ¿y cuáles son las elecciones que nosotros vamos a tener o vamos a tomar en cuenta? ¿Cómo es su alabanza cuando usted tiene una victoria? Gozo, júbilo, alegría. Suenen las trompetas, suene ese chofar, suene la pandereta, suenen los tamborines, algarabía, fiesta, cohetes, todo. Ahora bien, ¿será el mismo gozo cuando estamos en el lado humilde, cuando estamos pasando una prueba, cuando estamos enfermos, cuando estamos siendo en situaciones difíciles? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Ahora bien, y esa es la mentira del enemigo. No puedo estar en gozo ni en alegría porque no estoy en el lado exaltado de Dios. Ahora bien, si yo tengo la naturaleza de Cristo, el mismo fiesta que yo voy a hacer en el lado exaltado, los mismos cohetes que yo voy a tronar, los mismos tamboriles que yo voy a sonar, las mismas trompetas, chofares, también lo voy a hacer cuando esté pasando momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de desesperación, porque todas las cosas que nos pasan es para bien y a fin de que conozcamos a Cristo, el Cordero inmolado, del lado humilde de Dios. Y entonces ahí es cuando hay luto, cuando hay tristeza, cuando hay angustia, porque Satanás me llenó mi pensamiento de que yo no puedo celebrar un proceso que estoy pasando. Cuando alguien se muere, y lo que voy a decir es fuerte, pero tengo que decirlo. Ya el que se murió, se fue, tuvo las elecciones. Lo que nos debe preocupar es
¿Qué es lo que esa persona no hizo y debía hacer? Y yo, que estando en esta tierra sigo haciendo lo que él hizo y no debía hacer, y yo sigo haciéndolo en esta tierra. ¿Por qué les digo esto? Porque la muerte de un pariente es dolorosa. Claro que sí. Pero ¿qué dijo Pablo? Para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Ahora bien, yo le pido al Señor que todavía no me lleve, porque no creo estar todavía a la estatura. Entonces voy a meter toda la carne al asador ahorita y voy a vivir como que si mañana venga Cristo. Ahí sí, para irme clarito en ese lado y estar en el trono de Dios. Amén. Entonces, esto es lindo. Entonces, la gratitud tiene que estar en el lado exaltado como en el lado humilde. La alabanza de gratitud tiene que estar en el lado del placer como en el lado del dolor. La gratitud a Dios, la exaltación a Dios tiene que estar en el lado exaltado, en el poder de la resurrección, como en el muerte al yo. ¿Cuántos se alegran cuando les pasa un problema? Y brincan de alegría. Amén. No, pastor, es que esa sí me la tiró muy dura. Bueno, verdaderamente cada quien está pasando procesos. Y miren, mejor pasar los procesos aquí en la tierra y ser avergonzado aquí en la tierra, y no ser avergonzado en el trono de Dios. Entonces, si Dios está permitiendo un proceso y está sacudiendo el árbol, es porque dice: tengo que sacudirte para que cuando estés aquí en la eternidad, las cosas serán diferentes. Y entonces aquí no serás avergonzado. Ahora bien, ¿quién le hace sentir vergüenza? El hombre viejo que está dentro de nosotros, y que van a decir: ¿y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a opinar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué sucederá? Pero cuando uno tiene el conocimiento, simplemente lo que les he dicho, caminandito y cooperando. Al mal paso, decía mi papá, darle. Amén. Bueno, sigamos entonces. Entonces, las situaciones adversas que pasamos en la vida simplemente son el plan de entrenamiento de Dios para llevarnos a conocer al Cordero inmolado. Ahora bien, ¿ustedes creen que la muerte de Jesús en la cruz fue en vano? Ahora bien, si esa misma pregunta la hago y me la hago yo, ¿usted cree que el proceso en el cual usted está pasando es en vano? No. Ahora su orgulloso le va a decir: sí, porque yo no me lo esperaba, porque mire cómo sirvo, porque mire qué es lo que pasa. Pero nada es en vano. Y me acuerdo las palabras de mi pastor que me dijo: hijo, todo lo que le pasa a un cristiano es para ganar. Es para ganar. Y eso es lo que debe fortalecernos. Amén. Entonces, miremos a Pedro. Imagínense que ni la introducción voy a dar, pero miremos a Pedro como un ejemplo. ¿Quién era Pedro? ¿Cómo Pedro solo quería estar en el lado exaltado? Sí, miremos a Pedro, miremos el ejemplo de Pedro. Miremos el ejemplo de Pedro. Dice, pregunto, ¿cómo miraban los discípulos a Jesús? Bueno, Jesús empieza su ministerio a la edad de los 30 años y fracción, ¿verdad? Y empieza a llamar a todos sus discípulos, ¿sí? Pasa un periodo de 3 años y es cuando él empieza
el proceso por el cual, a cumplir el propósito por el cual, o la última etapa del propósito por el cual vino aquí a la tierra. Significa que los discípulos estuvieron con Jesús por 3 años, 3 años y medio aproximadamente, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo miraban los discípulos a Jesús? Como un héroe, como un Superman, así como mi hijo mira al Capitán Calzoncillo como un héroe. Sí, lo hablo porque así mi hijo lo mira, pues es un programa, ¿verdad? No. Entonces, así miraban los discípulos a Jesús. Ahora bien, ¿por qué lo miraban así a Jesús? Porque creían, como estaban dominados bajo el imperio romano, creían en su naturaleza sin tener el conocimiento, solo la teoría, que él iba a venir a quitar a Herodes, lo iba a sacar y se iba a sentar Jesús. Iba a nombrar a Judas ministro de finanzas, iba a nombrar a Pedro primer ministro de la presidencia, iba a nombrar a Felipe allá de relaciones exteriores. Y entonces aquellos se formaron un concepto equivocado. Entonces ellos miraban a Jesús como el héroe que iba a rescatar a Jerusalén del imperio romano. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento. O sea, lo mismo nos pasa hoy. Venimos a los pies de Cristo y creemos que todos los problemas se van a solucionar. Y esa es la mentira más grande. Entonces, ¿qué hicieron en esa etapa? ¿Cómo conocieron los discípulos a Jesús? Haciendo milagros, resucitando muertos, sanando leprosos, dando vista a los ciegos, dando pies a los cojos. Imagínense todos los milagros, todo aquello hermoso. ¿De qué lado estamos hablando? Del lado exaltado, del poder de la resurrección. Y entonces vino un día Jesús y dijo, y leamos Mateo capítulo 16 verso 13. Miren el comportamiento de Pedro. Pedro es un estudio de caso tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito natural, tanto en los tiempos antiguos como en el tiempo de hoy. ¿Verdad, amor? Vamos. Mateo capítulo 16 verso 13 dice, viniendo Jesús, y esto creo que lo prediqué hace como 3 domingos, ¿verdad? Pero no es lo mismo que voy a predicar. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y me imagino esa expresión escuchando los discípulos Jesús, y entonces Jesús parándose así con una vista así, ay, ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Se han fijado eso? O sea, él primeramente, ¿quién dice la gente que soy yo? Y viene un momento haciendo una pausa, respirando, quedándose viendo los ojos y les dice, y ahora díganme ustedes, ¿quién soy yo? ¿Ya se ha puesto esa pregunta? Bueno, vamos. Y entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, tremenda revelación. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. Y aquí es donde viene una mentira tan tremenda. ¿Ustedes creen que la iglesia va a estar soportada sobre un rebelde, sobre alguien que lo negó, sobre un hombre finito que después de la muerte de Jesús se peleaba con Pablo? ¿Ustedes creen que él era el que soportaba la iglesia? Desconocimiento, teorías y no prácticas. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estamos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto
y resucitar al tercer día. Ya Jesús había tenido como hombre la experiencia del Cristo resucitado, el exaltado, el león de la tribu de Judá. Pero entonces dijo Jesús como hombre: tengo que conocer al Cristo del lado humilde. Y para conocer al Cristo del lado humilde, tengo que padecer por los hombres, tengo que ir a Jerusalén y tengo que ser muerto. Entonces Jesús dijo: tengo que pasar al lado humilde de Cristo, del Cordero inmolado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si Jesús lo hizo, también nosotros tenemos que hacerlo. Usted me dice: pero Jesús era el Hijo de Dios. Sí, pero vino como carne y tenía que pasar todos los procesos que un hombre tiene que pasar para subir con un cuerpo glorificado arriba. Amén. Vamos, entonces, verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo se sentiría Pedro por dentro? Dígame, que alguien le diga: quítate delante de mí, Satanás. Me imagino Judas con Felipe. ¿Viste cómo le dijeron? ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque ninguno de ellos lo conocía en el lado humilde. Todos lo conocían haciendo milagros, prodigios, haciendo cita. Mira, Pedro, consígueme una cita con Jesús, porfa. Mira que quiero verlo. Y entonces lo conocían en una burbuja de exaltación. ¿Sí? Entonces viene y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿A quién estaba hablando? A Satanás. A Satanás. Entonces, me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hoy la iglesia está poniendo las cosas en los hombres, la mirada en los hombres, y no está levantando la mirada a Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, por eso yo les digo: pongan la mirada en el hombre. Aquí hay un pecador cuestionado con tantas cosas, pero Dios es maravilloso. Y entonces dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué le dijo a los discípulos? Miren, mucha, como dicen los chapines, les dijo Jesús: miren, mucha, ya hicimos milagros, ya hicimos prodigios. Hoy pasemos al otro lado para que pongan en práctica lo que han aprendido conmigo estos 3 años. Qué rico. Entonces les dijo Jesús: bueno, tome su cruz y sígame. Yo ya tengo la mía, dijo Jesús, pero ahora cada quien tiene que tomar su cruz. ¿Estamos? Vamos. Pues entonces, verso 24, verso 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué lindo, ¿no? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. Ninguna. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí es otro temazo para que lo expliquemos después. Ahorita ya no, porque de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, la necesidad de morir, ya los discípulos no la querían absorber como una cosa de ellos.
¿Sí? Ya no lo quería. Entonces el verso 26, Mateo 26, 26 dice, Mateo 26, 26 dice, aquí les da la introducción, síganme que hay que pasar al lado humilde. Mateo 26, 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Verso 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Verso 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea, Jesús cantando con ellos, ¿verdad? Salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, ¿a quiénes les dijo? A sus discípulos, les dijo, todos vosotros, a los discípulos, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero mire qué tremendo esto. La palabra escandalizar significa ofender, significa tropiezo, significa hacer caer, significa incitar a pecar, significa la apostasía, significa hacer tropezar. Entonces Dios les dijo, Jesús les dijo, todos ustedes van a ser producto de ofensa, van a caer, van a tropezar. Óigame, los que anduvieron con Jesús. En otra versión dice, escandalizar significa ser ocasión de caer en pecado, hacer que uno abandone su fe, ofender, escandalizar. Y también significa voz pasiva, abandonar la fe, rechazar, desconfiar, escandalizarse, tomar ofensa, ofenderse. ¿Estamos claros? Entonces les dijo, miren, ustedes la fe les va a abandonar, ustedes van a caer en pecado. Pero mire cómo responde Pedrito. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo, Pedro, nunca me voy a escandalizar. Aunque yo, Pedro, es que estaba en el lado exaltado. O sea, venía con una fuerza, con un fuego, venía con una intrépida. Mira, cuando salimos de aquí de la iglesia, ahorita ustedes salen con este mensaje, yo no creo en nada, papá, a mí me puede estar esperando los problemas allá afuera, no me interesan. Así contestó Pedrito. Aunque todos te dejaran, yo jamás voy a abandonar la fe. Yo he estado contigo. Qué tremendo esto. Entonces verso 34 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús lo sabía todo. Pedro le dijo, es que bien respondió este Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, le dijo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No te vamos a... Es cuando alguien está echando porras a alguien, eso no te vamos a hacer, no vamos a abandonar la fe, mentira, aquí vamos a estar contigo. Ay, Dios. Pedro solo tenía las teorías, pero tenía que pasar la experiencia. ¿Me regalan 30 minutos más para seguir predicando? Ay, dijeron ahí. Vamos, quiero terminar este ejemplo de Pedro. Sí, me voy a tardar unos 15 minutos. Lástima que el brother Armando, espero me venga escuchando, siempre me lleva contabilizado el tiempo. Vamos, pero bien dice. Entonces
Pedro dijo que lo seguiría, pero solo del diente al labio. ¿A cuánto nos ha pasado? No, Padre, te voy a adorar, te voy a servir, no me importa lo que sea, Señor, ahí voy a estar. Buenos en teoría, man. Entonces, Pedro dijo, ahí en la cruz, ahí te voy a seguir, ahí voy a estar. Minutos más tardecitos, Pedrito y compañía, no había nadie con Jesús. Nadie estaba con ellos. ¿Por qué? Porque su fe los había abandonado. En Lucas lo menciona de esta forma, el mismo párrafo, pero de esta forma. Le dijo Lucas 22:31. Lucas 22:31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. Como a trigo. ¿Alguien ha zarandeado trigo acá? Yo he visto el proceso, nunca lo he hecho, mentiroso sería. Pero dicen que el trigo, para zarandearlo, lo tiraban al aire, caía al suelo y después con una tabla le daban, lo zaporreaban. Y entonces Jesús le dijo a Pedro, en esta versión o en esta porción de la Biblia: Pedrito, es necesario que conozcas el lado humilde de Cristo. Y para que conozcas el lado humilde de Cristo, yo le he dado permiso a Satanás para que te zarandee. Es la única forma que los puedes conocer. Qué lindo, ¿no? Y entonces, entonces vino Jesús y le dijo: pero Pedrito, no te preocupes. Verso 22. Yo he rogado por ti. Y Pedro, me imagino, ya no me vas a zarandear. Y le dijo: he orado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Es que este Pedro era tremendo. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Sabe qué significa la palabra zarandear? La palabra zarandear significa apalear. Significa aventar, significa cerner, significa zarandear. ¿Alguien quiere que sea apaleado? Estamos, entonces, sigo para terminar rápido. Pedro aprendió la lección, ¿sí? Ya sabemos que Pedro lo dejó solo, lo negó, pecó, cayó en pecado. El negar a Cristo, el negar a Jesús, pecó, ¿sí? Pero Pedro aprende la lección. Y entonces en Juan capítulo 21, verso 28, ya en este contexto de la palabra es cuando Jesús ha resucitado, se encuentra con 7 discípulos y dice estas palabras. Juan 21, 18, ¿sí? Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. O sea, ¿qué le estaba diciendo ahí? Pedro, cuando solo conocías teorías, tu ímpetu, tú te ceñías con ímpetu y no me entregabas la voluntad, sino que hacías lo que querías hacer. Hacías lo que a ti te daba la regalada gana. A ti no te importaba nada. Y entonces le digo: Pedro, cuando tú eras joven, cuando solo tenías teoría, hacías tu propia voluntad. Pero después le dice: mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Esto es hermoso. Y te llevará a donde no quieras. ¿Sabes qué le dijo? Pedro, antes no me entregabas la voluntad, pero hoy que estás más viejo, viejo en el sentido de que habías crecido espiritualmente, que habías avanzado, le dijo:
hoy solo extenderás tus manos porque alguien te ceñirá e irás a donde no quieras. Lo que Pedro dijo fue: voy a levantar las manos. Padre, aquí estoy. ¿A dónde quieres llevarme? ¿A otra zarandeada? Vamos, Dios, no se haga mi voluntad, sí la tuya. No conforme con eso, ¿quieres otra zarandeada? Vamos, ahí voy, hasta que formes en mí tu esencia, tu naturaleza, tu carácter, tu propósito, el nombre de Cristo en toda la plenitud en tu corazón. ¿Cómo aprendió Pedro? Y dos ejemplos rapidito, siguiendo acá. Y entonces, verso 19 dijo: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme, sígueme. Entonces, no es bonito el proceso de muerte, pero es necesario para aprender a darle gracias a Dios en este proceso. Y entonces en Primera de Pedro 2:20, mire qué tremendo. Primera de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ay, santo. ¿Por quién ha sido aprobado el proceso que estamos pasando? Por Dios. ¿Quién dio el visto bueno para que Satanás viniera a zarandearte? Dios. Él fue el que lo autorizó. Satanás no puede tocar a un ungido de Dios si no es autorizado por el Dios Todopoderoso. Tú eres un ungido de Dios, tú eres un escogido de Dios. Por lo tanto, todo lo que a ti te pase está dentro de un plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, para establecerte la naturaleza de Cristo en tu corazón, para que cuando seamos llamados a su presencia no seamos avergonzados en el cielo, sino que miremos la gloria de Dios y estaremos con Él en el trono de la gracia. Verso 21, entonces dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, siendo perfecto Él, quien cuanto le maldecían no le respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que me encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, cuando vinieron los fariseos le decían: tú eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Tú eres el Mesías. Se quedaba callado. Le daban una bofetada: Padre, perdónalos. Le metieron 39 latigazos: Padre, perdónalos. Nunca renegó. Nunca se quejó. Subí, Luis. Nunca. Y estando en lo más difícil, en la cruz del Calvario, siendo obediente en la muerte, Jesús jamás le renegó al Padre. ¿Por qué me pasó esto? ¿Sabe por qué? Porque esto estaba escrito en un plan maestro de Dios. Y si Jesús, mi hermano mayor, estaba escrito eso, también está escrito lo que usted tiene que pasar y lo que yo tengo que padecer. Pedro, después de haber sido zarandeado, escribe su carta y empieza a dar testimonio de su lado humilde de conocer al Cordero. Empieza a dar testimonio. Ya no amenazaba. Jesús nunca amenazó.
Eso nunca renegó. Y no es cierto cuando dicen que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No. Lo que Jesús dijo en el lenguaje original: Padre, Padre, para esto tú me habías mandado. Elí, Elí, lama sabactani. Para este propósito yo vine a esta tierra, para morir por todos ellos, para que yo, Jesús, como hombre, conociera el lado humilde del Cordero inmolado.